Está con nosotros a esta hora de la mañana Jimena Peña, quien es asambleísta, integra la bancada de Alianza País en la Asamblea Nacional, ha sido parte del grupo de coordinadores de este sector político. Y a propósito de la última reorganización de las comisiones legislativas, Jimena Peña ha pasado a presidir la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Asambleísta, bienvenida, qué gusto, buenos días. Muy buenos días, Fabricio, Alexis, a todo el equipo, asimismo también un fraterno saludo a los ecuatorianos dentro y fuera del país que nos escuchan a través de esta señal. Muy bien, hablemos de la agenda de la Comisión de Justicia, y tal vez uno de los temas más complejos, uno de los temas que genera mayor debate es el que tiene que ver con las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Sobre esto, la comisión anterior tuvo un trabajo muy intenso relacionado pues fundamentalmente con dos aspectos muy polémicos: el de la posibilidad de despenalizar, y ojo, utilizo la palabra despenalizar y no legalizar, despenalizar el aborto por violación y despenalizar el uso del cannabis para fines medicinales. ¿Cómo está avanzado el informe para segundo debate en este sentido? Así es, Fabricio, la comisión anterior dejó ya un informe aprobado que se encuentra en espera de colocarse en la agenda del Pleno de la Asamblea Nacional. Ese informe básicamente lo que le permite a la Asamblea Nacional es ampliar el debate en torno al tema de la despenalización del aborto en casos de violación, y además el tema del cannabis al Pleno de la Asamblea Nacional. Así es que esperamos que en los próximos días o semanas este tema sea incluido en la agenda del Pleno y de esa manera los 137 legisladores podamos debatir con responsabilidad estos temas que son muy sensibles, Fabricio. ¿Se tiene quizás ya un estimado de cuándo podría estar? ¿Está dentro de las prioridades del presidente Litardo? Sí, creo que está dentro de las prioridades del presidente de la comisión también. Creo que hay un trabajo que es bastante interesante ya que está listo para el debate, y creo que es hora que el Ecuador entero asuma este debate que lastimosamente cobra la vida de miles de niñas, de adolescentes al año. Una reciente estadística realmente nos sorprendió a los ecuatorianos, en la que se establecía que 7 niñas pues tuvieran un niño diariamente resultado de una violación. Asambleísta, le consulto esto porque a mí no me quedó del todo claro quién va a ser la legisladora ponente de este proyecto de reformas, porque durante los últimos 2 años fue Marcela Guiñaga como presidenta de la Comisión de Justicia quien se encargó del trámite de las reformas, y usted ahora ha sido elegida para esta segunda mitad de periodo. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué es lo que dice la ley orgánica de la función legislativa? Hemos dialogado con la comisión y hay el consenso de que al estar esta asambleísta ya no presidiendo la comisión, pues podamos nosotros aprobar una resolución para que pueda ser otro legislador el que sea el ponente de estos proyectos. ¿Usted no? Podría ser yo, pero en este caso yo creo que es fundamental motivar la participación de todos los integrantes de la comisión. Yo no tuviera ningún problema si es que otro compañero o compañera hace la ponencia en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Podría ser alguien que ya estuvo en la comisión anterior? Podría ser alguien. Carla Chávez, Henry Bucalón, podría ser alguien que no, pero que de pronto haya sido conocido o sea reconocido por un sector como haberse abanderado por el tema. Yo creo que hay total apertura para que el trabajo de la comisión en efecto sea un trabajo en equipo. Más allá de los protagonismos personales está la posibilidad de que todos participemos y que podamos finalmente tener no solamente este proyecto de ley, hay otros 3 proyectos que también tienen aprobado un informe para segundo debate, algunos de ellos también complejos, como por ejemplo las reformas al Código de la Democracia. Sabemos que hay preocupación por parte de las autoridades electorales que quisieran tener una reforma mucho más profunda. Hemos iniciado también ya diálogos con estas autoridades para encontrar un mecanismo que en efecto nos permita tener aprobado reformas al Código de la Democracia antes del final de año. Recordemos que tenemos un límite de tiempo incluso para poder aprobar reformas de este cuerpo normativo. Hasta un año antes del proceso electoral siguiente. Así es, que tuviera que ser febrero del año que viene, 2020. Pero tenemos que considerar también los tiempos para dar la posibilidad de un veto presidencial en caso de que el colegislador, en este caso el presidente de la República, lo requiera hacer. Antes de hablar del Código de Democracia, quisiera tener claridad. Alianza País, la bancada de Alianza País, respalda la despenalización del aborto por violación y la despenalización del uso del cannabis con fines terapéuticos.
No hemos tenido todavía una sesión de bancada para definir estos temas, sin embargo, creo que hay muchos legisladores que estamos de acuerdo que este tema se debata, tomando en cuenta que es un proyecto de ley o una reforma que se estaría realizando que no necesariamente obliga a nadie a abortar. Lo que hace es darle la opción a la víctima de que en base a sus circunstancias, a su realidad, pueda tomar la decisión que ella crea pertinente y no sea encarcelada por tomar una decisión de abortar en caso de haber sido víctima de una violación. O sea, debo entender entonces que en cambio su posición personal sí es la de respaldar, la suya personal. Así es, mi posición personal es de respaldar esta iniciativa. ¿Pero habrá una decisión orgánica del bloque o les van a permitir, digamos, que con base en la objeción de conciencia los legisladores de Alianza País voten sobre esta reforma? Es algo que no hemos definido aún. Creo que tenemos que tener este espacio colectivo. Sin embargo, aspiraría que de no ser una posición unánime a favor del tema, por lo menos se dé la posibilidad de que los legisladores podamos votar según nuestra conciencia, como ya lo han manifestado incluso otras bancadas. Otras bancadas han manifestado eso precisamente. Por la complejidad del tema, ¿no? Claro, y porque además digo, ¿cómo puedes votar orgánicamente sobre un tema en el cual hay también principios individuales, ¿no? Y credos de ideología que puede ser individual. Por eso le achacaron a una legisladora que su absoluto derecho estaba manifestando su posición la semana pasada. Con derecho. Con su absoluta libertad, pues de eso se trata la democracia. Sí. O sea, a mí me parece que el tema de la despenalización del aborto no aplica el tema de la votación orgánica. Si les dejan en libertad, en buena hora. De hecho, he visto algunos asambleístas que han cambiado su forma de pensar de cuando se aprobó el COIP a lo que se está planteando hoy en día, ¿no? Marcela Guiñega, porque una de ellos, claro. Es que es un tema sumamente sensible y creo que luego de que uno revisa las estadísticas, de que se informa más, indudablemente creo que comienza uno a reflexionar más sobre la manera con la que se ha llevado el debate. Este es un tema de salud pública, es un tema que es una realidad en el país con o sin ley. Lastimosamente hay niñas, hay adolescentes que están siendo víctimas de violación y algunas de ellas incluso se arriesgan precisamente a interrumpir el embarazo en condiciones totalmente irregulares, clandestinas, que ponen en peligro su vida nuevamente luego de haber atravesado un trauma tan grande como es una violación. Se arriesgan a este tipo de procedimientos, arriesgando una vez más su vida, una vez más su integridad. Creo que es una responsabilidad de los legisladores de la Asamblea Nacional y del Estado de una buena vez enfrentar esta situación. Insisto que no es una situación de índole religiosa, es un tema de salud pública que debe ser enfrentado. Sí, pero no todo el mundo lo entiende así, es decir, sí es un problema de salud pública, pero también se invocan convicciones, invocan valores, invoca formación, la defensa de la vida desde la creencias, concepción, la discusión de a partir de cuándo se puede hablar de que hay vida, por ejemplo, en el caso del feto. Así es, Alexis, y déjame decirte que yo también defiendo la vida desde la concepción. Creo que si me pasara a mí en lo personal, no abortaría, pero yo no puedo decidir por otras personas. Es su visión personal. Así es. Oiga, asambleísta, y este tema, este particular, el de la vida desde la concepción, que es algo que incluye nuestra Constitución, en caso de llegarse a despenalizar el aborto en estos 3 casos específicos, por incesto, por inseminación no consentida o por violación, ¿se requiere una reforma constitucional o no? No es necesario, de hecho, usando legislación comparada se han establecido que existen casos de países como por ejemplo Alemania y Argentina que tienen un artículo muy parecido al que se encuentra en nuestra Constitución, donde se establece que se defiende la vida desde la concepción, pero a la par han podido también legislar consintiendo la despenalización del aborto. Es decir, si bien el artículo de la Constitución que establece el derecho a la vida, también de hecho ya en nuestra legislación existen excepciones. En el marco de esas excepciones bien podría incluirse el caso cuando la mujer, la niña, la adolescente es víctima de una violación. ¿Qué le responde usted a quienes critican el hecho de que hoy usted preside la Comisión de Justicia sin ser abogada, siendo ingeniera?
Porque hay gente que lo cuestiona aquello. Entiendo las preocupaciones y ahí quisiera hacer una reflexión. Nosotros, los 137 legisladores, debatimos todos los temas de todas las comisiones y estamos supuestos a estar preparados para poder observar, para poder criticar, para poder aportar en leyes que se construyen en todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Todos los legisladores tenemos un equipo jurídico, un equipo técnico que debe asesorarnos en torno a todos los temas. Cuando uno preside una comisión, el equipo de la comisión es mucho más amplio. Estamos hablando de aproximadamente 5 profesionales que colaboran con el equipo del presidente o presidenta de la comisión, precisamente para dotar de todos los temas jurídicos, el conocimiento que por A o B circunstancias el legislador no domina. Recordará ustedes no que domina los temas jurídicos. Bueno, hemos legislado durante los últimos 6 años. Pero es decir, yo le he visto más cerca de hecho los temas económicos y productivos y de los temas de la migración. Es decir, yo hice este comentario. ¿Yo a usted le veía más cercana a la Comisión de Relaciones Internacionales, por ejemplo, o a la Comisión de Régimen Económico de la cual fue parte, o a la Comisión de Desarrollo Económico? Digamos, para la Comisión de Justicia sí se requiere una experticia especial por los temas jurídicos del derecho, digo, ¿no? Así es, bueno, hemos legislado durante 6 años, es decir, hemos construido leyes durante los últimos 6 años. Sí, tenemos experiencia en la construcción de leyes que no nos acerca al ámbito jurídico. En efecto, hay temas técnicos y para eso está el equipo asesor. Además, recordemos, Fabricio y Alexis, que la construcción de la ley no la hace única y exclusivamente el presidente. Hay como 12 legisladores que también aportan y construyen. Mire, en el pasado hemos tenido gente presidiendo la comisión precisamente que usted menciona de régimen económico, a gente que no ha sido economista ni ha tenido ningún experiencia en el ámbito económico. Como Virgilio han Hernández, presidido Virgilio Hernández, Paco Velasco, por ejemplo, y han sido presidentes de la comisión y en ese momento han desarrollado su trabajo. Es decir, no tenemos por qué satanizar el tema. Y pues en lo personal trabajaremos con equipo de alto nivel precisamente para actuar con responsabilidad y mantener un nivel alto dentro de la comisión en cuanto a la técnica jurídica, aunque también estoy convencida, Alexis y Fabricio, que aunque son temas muy jurídicos, no podemos dejar de ver también la visión ciudadana, la posibilidad de conectarnos con esos colectivos que, por ejemplo, implementan la ley. Este fin de semana tuve la posibilidad de reunirme, por ejemplo, con el representante del Consejo de la Judicatura en el Azuay, con el Colegio de Abogados del Azuay, con el representante de las Cortes del Azuay, donde, por ejemplo, van a aportar, quieren ser parte. Estamos organizando ya un taller probablemente para julio para hablar sobre las reformas al Código Judicial. Es decir, hay una gran oportunidad de sacar el trabajo de la comisión de las 4 paredes de la Asamblea, ciudadanizarlo, escuchar a los actores, y creo que siempre podemos aportar algo positivo, un valor agregado a un trabajo técnico desde una visión de la ciudadanía, fortaleciendo ese contacto con la gente. ¿Qué va a pasar en las 3 comisiones donde no cuajó el acuerdo legislativo para designar autoridades? Por cierto, todavía no han convocado a la sesión, ¿eh? Todavía nada. No, falta no educación, gobiernos autónomos y derechos de los trabajadores. Bueno, esperamos que durante esta semana, probablemente el día jueves, podamos tener esa convocatoria, como establece el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuando no se ha podido definir las autoridades. Luego de 8 días de que estas comisiones se hayan integrado, será el Pleno de la Asamblea Nacional el que decida pues quiénes serán presidentes y vicepresidentes de las mismas. Pero ustedes van a insistir como parte del acuerdo que sean las 3 personas que se propusieron en educación, Janine Cruz, en GAD, Héctor Yepes, y en trabajadores, María José Carrión, o se está pensando en reorganizar esas comisiones, porque es algo de lo que se venía hablando la semana anterior, de nuevamente empezar a mover nombres y tal para reacomodar las comisiones. Mire, nosotros siempre vamos a tratar de que se cumplan los acuerdos. Sin embargo, sabemos, por ejemplo, que los 3 legisladores que usted ha mencionado están en una posición de absoluto desprendimiento. Realmente creo que este procesamiento se debe realizar durante estos días entre los integrantes de las comisiones respectivas para que ojalá... Si ese desprendimiento hubieran convocado a las sesiones para designar a autoridades, pues no.
Pero no Sí, hubo esa convocatoria. pero ha pasado un plazo que está establecido en la ley, Alexis, es decir, durante los 8 días lo ideal hubiese sido que existan los consensos, los diálogos, el respeto a lo acordado. De no haberse dado así, es un nuevo momento en el que el Pleno de la Asamblea Nacional debe decidir. En este caso usted ha mencionado 3 nombres. Creo que, insisto, los 3 legisladores han mencionado que ellos están dispuestos a encontrar una solución, lo cual me parece a mí adecuado, como una muestra también de generosidad y madurez política, y esperamos ahora entonces que sean los integrantes de las comisiones, luego de un diálogo, obviamente, con los jefes de bancada, podamos llegar a un consenso y de esa manera someter al Pleno de la Asamblea Nacional una nominación de autoridades que en efecto nos permitan tener la votación requerida. Pero esa también es la postura de María José Carrión, es decir, ella podría dar un paso al costado porque es su nombre, el nombre de María José Carrión, y le pregunto esto porque es integrante de Alianza País, su bancada. ¿Ella podría ceder la posibilidad de ser presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores o no? Bueno, realmente yo no pudiera hablar por María José, sin embargo entiendo que... Pero usted sigue siendo la coordinadora de la bancada, así ¿no? es, hay el deseo político de dialogar con todos los demás actores integrantes de la comisión, con los jefes de la bancada que se comprometieron a respaldar ciertas designaciones, y esperamos que en el marco de esa apertura, de ese diálogo, se puedan tomar las mejores decisiones dentro de cada comisión, decisiones que obviamente, de acuerdo a lo que establece la ley, tendrá que aprobar el Pleno de la Asamblea Nacional. Hoy por hoy parecería que Vin y Badi ya no están muy conformes con el acuerdo y que ellos podrían sumarse a, por ejemplo, en los trabajadores, respaldar nuevamente a Vicente Tayano y de ahí discutir quién podría acompañar en la vicepresidencia. Lo mismo podría ocurrir con Jimmy Candel, que fue elegido presidente de Educación. Así es, entendemos que han habido aspiraciones individuales que a veces se contraponen un poco a los acuerdos colectivos, pero esos son temas que en estos días, es decir, hasta el día jueves, deberán procesarlo las bancadas a lo interno. Entendemos que hay el compromiso por parte de los jefes de bancada de activarse a lo interno de sus bancadas para promover el cumplimiento de los acuerdos. Sin embargo, insisto, estamos de acuerdo que para que esto pueda darse de la mejor manera, en lo personal creo que los acuerdos deben darse dentro de cada comisión en el marco del respeto, en lo posible también en el marco del cumplimiento de los acuerdos, y esperemos que podamos resolver esta situación esta semana para que estas comisiones puedan comenzar a trabajar lo antes posible. Correcto. Cierro esta entrevista con Jimena Peña preguntándole, mencionó el tema del Código de Democracia. ¿Cuál es la postura de Alianza País sobre las posibles reformas que la Asamblea Legislativa deberá aprobar a las reglas vigentes para las elecciones? Usted bien anotaba, hay chance de que entren los cambios máximo hasta febrero del próximo año, tomando en cuenta que hay este candado constitucional de que se puede aprobar hasta un año antes del siguiente proceso electoral. Más o menos estamos hablando de que las elecciones presidenciales serán en febrero del año 2021. Tendrían hasta febrero del 2020 para que entren en vigencia. ¿La postura de Alianza País cuál es? Bueno, estamos revisando el informe que fue aprobado ya por la comisión anteriormente, y hay un debate que se encuentra ya en desarrollo. Hemos tenido desde la presidencia de la Comisión de Justicia ya reuniones de trabajo con los consejeros del Consejo Nacional Electoral y con un delegado del Tribunal Contencioso Electoral. Y lo que existe es la voluntad, en efecto, de que ellos puedan hacer aportes a este informe que se encuentra ya debatiéndose en segundo debate en la Asamblea Nacional, y también, por supuesto, puedan realizar insumos en el marco de este segundo debate a través de presentación de una propuesta que ellos mismos puedan presentarle en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entendemos que hay un deseo de un sector de los consejeros del Consejo Nacional Electoral de emprender lo antes posible una reforma integral al Código de la Democracia. Entendemos que hay varias preocupaciones y estamos sintonizados con esas preocupaciones. Sin embargo, también le hemos expresado en el seno del Consejo Nacional Electoral que, más allá de que estemos absolutamente de acuerdo con la necesidad de que se revise integralmente el Código de la Democracia, para nosotros es una gran preocupación el tiempo. Y lo que queremos es que, en efecto, podamos tener una herramienta jurídica mucho más potente que la que tenemos en la actualidad, que se puede implementar en el 2021. Es decir, que cualquier esfuerzo que se pueda dar
de revisar el Código de la Democracia de manera integral debe darse con el tiempo suficiente para que la ciudadanía pueda debatirlo con tiempo, para que estas reformas profundas puedan socializarse oportunamente con la gente. Y esto probablemente demande entonces más tiempo del que tenemos si es que queremos tener reformas al Código de la Democracia que puedan implementarse en el 2021. Lo que hemos propuesto desde la presidencia de la comisión es que en efecto puedan realizar el mayor número de aportes en este segundo debate que ya se encuentra en desarrollo, pero que si tienen propuestas de cambio profundo, estas puedan ser presentadas a la Asamblea Nacional en el marco de un proyecto de reforma que pueda seguir todas las etapas del proceso legislativo para que pueda debatirse con tiempo y pueda evaluarse no solamente por parte de los legisladores, sino sobre todo también con los ciudadanos, con las organizaciones políticas, con los actores políticos. Yo tengo dos últimas preguntas nada más, brevísimo, legisladora. Una, ¿qué va a ser el bloque de Alianza País? ¿Qué postura va a adoptar con respecto a la posible censura de la ex canciller María Fernanda Espinosa? Sabemos que ese tema estará entre mañana y el miércoles en el Pleno. Y lo otro, saber si es que habrá legisladores que en esta oxigenación del gabinete renunciarán a sus curules para asumir ministerios, y de ser así, ¿cuáles serían? En relación al juicio político de María Fernanda Espinosa, entendemos que se daría el día miércoles. Nuestra bancada espera reunirse el día de mañana para tomar una postura en torno a este tema. Es decir, todavía no hemos definido cuál será nuestra postura en torno a este juicio político. Y en relación a la posibilidad de que los legisladores dejemos la curul para asumir espacios en el Ejecutivo, realmente no hemos tenido conocimiento de que se vayan a dar este tipo de cambios de legisladores que puedan abandonar su curul para integrarse al trabajo de el Ejecutivo. Puntualmente se ha escuchado el nombre de Elizabeth Cabezas, que ella podría ser ministra de Estado. ¿Es posible eso? Bueno, debería ser posible. Creo que al haber legisladores dentro de nuestra bancada legislativa que podríamos aportar en carteras de Estado, incluso algunos legisladores no nos podemos reelegir, podríamos bien abandonar la curul, que asuman nuestra curul los alternos, y de esa manera generar espacios de alternabilidad con nuestros compañeros alternos. Entonces usted no descarta este planteamiento que le estamos haciendo. Y a la vez también usar esas habilidades, esas expertices de los legisladores en el gabinete presidencial. El presidente Moreno nos ha dicho a la bancada que existe un deseo de politizar su gabinete. Qué mejor que esa politización se pudiera dar integrando a legisladores del movimiento o a figuras representativas del movimiento que hemos respaldado al presidente Moreno y que estamos respaldando pues su gobierno. Creo que no sería nada raro, más bien ojalá fuera así, que podamos tener cuadros de Alianza País visibles formando parte del gabinete del presidente Moreno. Asambleísta, gracias por muy el gentil, tiempo. Muy gentil. Gracias, asambleísta. Jimena Peña, asambleísta de Alianza País, coordinadora de la bancada y presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, aquí en A Primera Hora, 7:35.